Muy buenas tardes a todos. Esta es la sexta parte de esta historia tan maravillosa como es los dioses y héroes de la mitología griega. Los invito a que comenten aquí abajo de los comentarios si esas historias les encantan, si sí han entendido de qué se trata, si les gusta estas historias. Bueno, los invito a que se suscriban aquí también a mi canal de YouTube, porque cuando ustedes se suscriben, esto me apoya a mí y es para seguir creciendo. ¿Para quién? Pues para todos ustedes. Gracias. Voy a comenzar entonces. En el país de los Bébrices reinaba el cruel Ámico, un gigante que desafiaba a pelear a todos los extranjeros. Los vencía y los mataba. Por suerte, los argonautas tenían entre ellos a Pólux, el campeón de pugilato de toda Grecia. Nadie podía contra sus puños de acero. Vencido Ámico, los Bébrices se lanzaron sobre los héroes, pero no pudieron contra ellos. Perseguidos por una tempestad, los argonautas tuvieron que hacer escala en la costa del continente, en el país de Fineo, hijo del dios Poseidón. Fineo era un adivino ciego. Por revelar a los hombres los secretos de los dioses, Zeus lo había castigado de una manera atroz. Todos los días se presentaba ante él un delicioso banquete, y cuando estaba a punto de comer, aparecían las malditas arpías, unos pájaros de garras afiladas con horribles cabezas de mujer. Las arpías se lanzaban sobre los alimentos y los devoraban. Todo lo que no podían comer lo ensuciaban con sus excrementos repugnantes, malolientes y venenosos, dejándole a Fineo apenas lo suficiente como para sobrevivir hasta el día siguiente, cuando el tormento volvía a empezar. Los argonautas necesitaban el consejo de Fineo, que conocía los designios del destino, pero Fineo les puso un precio a sus visiones. Nada les diría hasta que no lo libraran de las arpías. Al día siguiente, como siempre, Fineo se sentó a la mesa ricamente servida. En el acto aparecieron chillando las arpías, pero esta vez tenían rivales de su talla. Entre los argonautas estaban los hijos de Bóreas, el viento norte. Solo ellos eran capaces de volar a la misma velocidad que los monstruos y se lanzaron en su persecución. Durante días y noches las acosaron hasta que las arpías agotadas se declararon vencidas. Por ser enviadas de Zeus, les fue perdonada la vida a cambio de que dejaran en paz a Fineo. El adivino estaba feliz. Ahora que nadie lo molestaba, no paraba de comer. Con lágrimas de felicidad en los ojos, con la boca llena de comida, les dijo a los argonautas que en las rocas sin Plegades se definiría el destino de la expedición. Se trataba de dos enormes rocas que no estaban fijas al fondo del mar, sino que se movían y chocaban entre sí, haciendo naufragar a los barcos que atrapaban en su tenaza fatal. Cuando estén allí, deben soltar una paloma que volará entre las Simplegades, les dijo Fineo. Si los escollos chocan entre sí atrapando al ave, eso significa que tienen
en contra la voluntad de los dioses y no deben seguir adelante. Siguiendo el camino que les había aconsejado Fineo, el Argos llegó pronto a la región de las Symplegades. Eran 2 enormes escollos de roca negra, inmensos como montañas, que se movían a su antojo en el mar, aplastando los barcos al chocar entre sí. Los argonautas soltaron una paloma que voló entre las Symplegades. Justo cuando estaba terminando de pasar al otro lado, las rocas se cerraron sorpresivamente, atrapando la cola de la paloma. Se perdió algunas plumas. El Argos se lanzó hacia adelante, detrás de la paloma. Las rocas se abrieron para dejarlo pasar, pero a último momento se precipitaron otra vez una contra la otra, averiando la popa del barco. Cuando las rocas se separaron, nunca más volvieron a moverse, porque era su destino permanecer fijas en su lugar a partir de la primera vez que un barco lograra pasar entre ellas. Al pasar las rocas Symplegades, los argonautas habían conseguido entrar al Mar Negro. Ya estaban muy cerca de la Cólquide. Tocaron tierra para abastecerse en el país de los mariandinos, donde fueron muy bien recibidos por su rey. El rey de los mariandinos había estado en guerra durante años contra el malvado Ámico, el rey de los Bébrices, que había matado a su hermano a puñetazos. Ya le habían llegado noticias de la derrota de Ámico a manos de uno de los argonautas. Feliz y agradecido, decidió festejar la llegada de los héroes con una cacería en la que todos participaron, pero tuvieron tanta mala fortuna que un jabalí herido se abalanzó sobre el piloto del Argos y lo mató con sus colmillos. Jackson estaba desesperado. Nadie podía manejar el Argos con la habilidad y la sangre fría del piloto muerto. Pero el rey de los mariandinos les propuso que llevaran a su propio hijo como timonel. Quizás tardaría un tiempo en aprender a dominar el Argos, pero había nacido en las orillas del Mar Negro, conocía todos sus secretos y nuevamente se hicieron a la mar. Cuando Jackson y sus héroes se presentaron ante Éetes, el rey de la Cólquide, ya su fama se les había adelantado y todos sabían a qué venían. Éetes no se sorprendió ni se enojó cuando Jackson le pidió con modales de príncipe y firmeza de guerrero que le entregara el vellocino de oro. Tenía una respuesta preparada. No hay necesidad de arriesgar la vida de tus argonautas, Jackson, ni la de mis soldados. No lucharemos. Te daré el vellocino si logras superar 2 sencillas pruebas. Solo te pido que unzas al yunjo del arado 2 bueyes que tengo sin domar. Con ellos tendrás que arar un pequeño campo y sembrar allí las semillas que te entrego en esta bolsa. Parecía sencillo atar 2 bueyes al arado, arar, sembrar, nada que no pudiera hacer un hombre como Jackson, que no le temía a un par de toros sin domar por grandes y fuertes que fueran. Y sin embargo, Jackson nunca lo habría logrado si no hubiera sido por la ayuda de la hermosa hija de Éetes, la princesa Medea. Experta en artes de hechicería, Medea conoció a Jackson
en el palacio de su padre, y toda su magia no la había protegido de caer en el más poderoso de los hechizos, el del amor. Locamente enamorada de Jackson, Medea se presentó esa noche en los aposentos que el rey había destinado a los argonautas. «Vengo a salvarte, Jackson. No necesito ayuda de una mujer», contestó Jackson. «Me basta con mi fuerza y mi coraje». Medea sonrió. Qué bella era su sonrisa. Y siguió hablando como si no lo hubiera escuchado. «No son toros comunes los que tendrás que uncir al arado. Son un regalo del dios Hefesto. Tienen pezuñas de bronce y su aliento es de fuego. Este ungüento te protegerá de sus quemaduras y te hará invulnerable a sus cornadas». Jackson empezaba a entender la trampa que le había tendido y ahora miraba con interés y curiosidad a esa muchacha que había venido a salvarle la vida. Y cuando la tuvo en sus brazos, supo que podía confiar en ella. Medea le explicó lo que tenía que hacer cuando terminara de sembrar esas supuestas semillas, que en realidad eran dientes de dragón. Al día siguiente, el rey Éetes, sus cortesanos, los habitantes de la Cólquide y los argonautas se reunieron para ver el espectáculo. Desarmado con la sola fuerza de sus brazos, Jackson logró dominar a los toros y uncirlos al arado. Éetes no lo podía creer. Sobre todo, no entendía por qué el fuego que los monstruos despedían por las narices no quemaban al héroe. Después, Jackson aró el campo tal como se lo había indicado y sembró los dientes de dragón, y apenas había terminado la extraña siembra cuando de cada una de las siniestras semillas brotó un soldado íntegramente armado y listo para la lucha. En unos instantes, un ejército completo se abalanzaba sobre Jackson, que sin retroceder ni un paso, se limitó a levantar una piedra del suelo y a lanzarla entre los soldados. Culpándose mutuamente de haber lanzado la piedra, los soldados mágicos se lanzaron entonces a luchar y pronto se exterminaron entre sí. Éetes no pensaba en modo alguno cumplir con su promesa. Había contado con que Jackson muriera tratando de realizar las pruebas. Ahora que había fracasado su engaño, fingió alegrarse con el éxito de Jackson mientras planeaba la manera más eficaz de prenderle fuego al Argos y asesinar al extranjero con toda su tripulación. Medea, que conocía a su padre, no perdió ni un segundo. Esa misma noche les dijo a los argonautas que se prepararan para partir y llevó a Jackson a buscar el vellocino de oro que brillaba con mágico resplandor clavado al tronco de un roble en el bosque de Ares. Nadie podía vencer a la gigantesca serpiente insomne que lo custodiaba, pero Medea no trató de vencerla, solo trató de dormirla. Entonó una canción mágica hasta lograr que la serpiente cayera en un sueño hipnótico. Con el vellocino en su poder, Jackson y Medea
abordaron la nave que zarpó a toda velocidad, impulsada por los vientos y los remos. Éetes intentó perseguirlos con su flota, pero ningún barco común podía alcanzar a la veloz Argos. Jasón y los argonautas volvían a Iolcos con el vellocino de oro, pero ¿lograrían llegar al destino? El viaje de vuelta sería tan largo y tan difícil como el de ida. Para evitar encontrarse con la flota de Éetes, los argonautas no tomaron la misma ruta que habían usado para llegar al Cólquide y pusieron proa hacia el Danubio. En el camino, una tremenda tempestad estuvo a punto de hacerlos naufragar. Y entonces, por primera vez, habló el Argos, que había sido construido con madera mágica y dotado por Atenea del arte de la profecía. Esta tormenta ha sido enviada por Zeus, dijo el barco con su ronca voz de madera. Ya no podía avanzar sin ayuda de Circe, la hechicera. Circe era la hija del sol, como el rey Éetes, y por lo tanto la tía de Medea. Con sus conjuros aplacó la furia de Zeus para que el Argos pudiera continuar su viaje. Al salir de la isla de Circe, los argonautas entraron al temible mar de las sirenas. Las sirenas eran genios marinos, mitad mujer y mitad ave. Vivían en una isla del Mediterráneo y con su música maravillosa, irresistible, atraían a los navegantes. Los barcos se acercaban a las costas rocosas de la isla y zozobraban contra los escollos. Después, las sirenas devoraban los náufragos. Pero los argonautas llevaban entre ellos al músico más extraordinario de la tierra, al gran Orfeo, capaz de encantar con su lira al mismo dios de los infiernos. Orfeo tocó su lira y entonó una canción tan melodiosa que consiguió apagar voces de las malditas sirenas. Y los argonautas consiguieron pasar una vez más. Por haber tomado otra ruta, los argonautas tenían que enfrentarse a nuevos peligros. Pronto llegaron al estrecho de Escila y Caribdis, que ningún barco lograba cruzar sin daños. Escila era un monstruo con torso de mujer y cola de pez, que a partir de la cintura estaba formado además por 6 perros feroces que devoraban todo lo que estaba a su alcance. Caribdis era un monstruo remolino que 3 veces por día tragaba agua del mar en cantidades inconcebibles, absorbiendo también todo lo que había en ella, peces, barcos o ballenas. Unas horas después vomitaba todo lo que se había tragado. Los monstruos estaban enfrentados en un estrecho. Cada uno ocupaba una de las orillas entre las que tenían que pasar los barcos, y estaban a solo un tiro de flecha uno del otro. Tratando de alejarse del remolino de Caribdis, los navegantes caían en las fauces de los perros de Escila. Pero los argonautas contaron con la ayuda de una de las Nereidas, las ninfas del mar,
que conocía las costumbres de los monstruos y los hizo atravesar el estrecho fuera del alcance de Escila. Mientras Carítis dormía con el vientre lleno de agua salada, del otro lado los esperaban las islas errantes, que flotaban como inmensos témpanos, haciendo que los barcos chocaran contra ellas. Pero gracias a la gran habilidad de su timonel, lograron sortear también este peligro. Los argonautas tenían que aprovisionarse constantemente de víveres y agua dulce. Cuando después de haber enfrentado tantos peligros, se detuvieron en la isla de Corfú, creyeron que tendrían un merecido descanso. Sus amistosos habitantes los recibieron con honores. Sin embargo, antes que ellos había llegado a Corfú una parte del ejército de la Cólquide, que pretendía rescatar el Vellocino y llevarse con ellos a Medea. Eran guerreros valientes y desesperados, porque sabían que no podían regresar a su país con las manos vacías. Le exigieron al rey de Corfú que les entregara a los extranjeros y a la princesa Medea, hija de su rey Eetes. Pero el rey de Corfú solo buscaba la paz. Si la princesa Medea ya es la esposa de Jackson, les dijo, no tengo derecho a devolverla a su padre. Enterado en secreto de la decisión del rey, Jackson se apresuró a casarse con Medea, que por supuesto no tuvo ningún inconveniente. Convertida en la esposa de Jackson, su padre ya no tenía ningún derecho sobre ella. Jackson es mi marido y el Vellocino es la dote que me corresponde como princesa de la Cólquide, afirmó Medea ante el rey de Corfú y los guerreros que habían venido a buscarla. Los soldados de la Cólquide sabían que no podían luchar contra los argonautas y el ejército de Corfú al mismo tiempo. Resignados, pero con mucho miedo a la venganza del padre de Medea y a la vergüenza que les esperaba si volvían a su patria con las manos vacías, decidieron quedarse a vivir para siempre en la isla. Poco después de salir de Corfú, se abatió sobre Largos una tormenta gigantesca, mucho más potente y feroz que todas las que había sufrido hasta entonces. Vientos huracanados, como jamás habían conocido, hicieron volar el barco sobre las aguas en medio de la noche. Y de pronto todo fue calma, silencio y la más absoluta inmovilidad. Cuando la luz del alba les permitió ver dónde estaban, los argonautas no podían creer en sus ojos. Volando por el aire, transportado por el ciclón, el Argos se había adentrado en la costa africana. Ya no estaban en el mar, ahora estaban en medio del desierto, con el barco encallado en la arena. Muchos creyeron que este era el fin de su viaje, pero Jackson y otros valientes decidieron que había que seguir a toda costa. Entre todos, se cargaron el barco sobre los hombros y se echaron a caminar lenta y pesadamente por el desierto en busca de agua para beber, para navegar. 12 días enteros caminaron bajo un sol destructor hasta llegar a un lago. Felices los argonautas se lanzaron a las aguas frescas, pero cuando se dieron cuenta que se trataba de agua salada, creyeron una vez más
que el fin había llegado. Agotados, muertos de hambre y de sed, no podían seguir cargando el barco sin saber a dónde iban. Desesperados, rogaron ayuda a los dioses. Jackson tenía un magnífico trípode de oro y prometió regalarlo a quien lo ayudara. Atraído por el regalo, compadecido por la desdicha de los héroes, Tritón, el dios del lago, decidió ayudarlos. Les dio agua dulce y los ayudó a descubrir el canal que unía el lago con el mar. El Argos navegaba otra vez hacia Iolcos.